Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. De este Evangelio fue constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 3 de junio de 2026, mes de junio, mes del corazón de Jesús, semana de la Eucaristía, semana en que esperamos al sucesor de Pedro, que junto a San Pablo, hemos leído un fragmento de la primera lectura de la Santa Misa de hoy, que es de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Él fue constituido heraldo, apóstol y maestro del Evangelio. Y de otra manera, con un especial ministerio como sucesor de Pedro, también ha sido constituido heraldo, apóstol y maestro del Evangelio el Papa León XIV, que también dice, sé de quién me he fiado. Qué preciosa expresión de San Pablo. Sé de quién me he fiado. Menudo lío me ha metido Jesucristo. Yo que era perseguidor y ahora aquí apóstol. Y eso es lo que todo aquel que recibe un gran ministerio y el mayor ministerio posible en el mundo es el del Papa. Madre mía. Contaba Monseñor Munilla en esa entrevista larga que tuvo con el Papa que le decía, madre mía, santidad, si los obispos muchas veces nos sentimos ahí desbordados por tantas responsabilidades y tal, el ministerio de Petrino debe ser algo tremendo. Y respondió, tremendo, tremendo. Pues por eso rezamos muy especialmente por el Santo Padre y lo estamos preparando todos los católicos, cada uno según sus posibilidades, empezando por la oración, y en los que estamos en medios como es Radio María, pues haciendo todo lo posible, echando la casa por la ventana, preparando programas especiales como esta jovencita que tengo por aquí, Paloma Méndez. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, padres. Y aquí estamos echando el resto para recibir al Santo Padre como se merece, sí. Sin ninguna duda. Bueno, y en primer lugar con la oración. Mañana tenemos dos momentos, uno a media tarde y otro por la noche, que vamos a intentar aprovechar bien, rezando por el Papa, ¿verdad? El primero será mañana, jueves 4 de junio a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, con el Santo Rosario rezado por los niños. Así que nos uniremos a esos privilegiados que gustan tanto al Señor para rezar por la Iglesia y en especial por el Santo Padre. A las 6 de la tarde, 5 en Canarias, Santo Rosario con niños. Y después, a las 11 de la noche, 10 en Canarias, tendremos la tradicional Hora Santa, que es el jueves antes del primer viernes de mes. Así que también nos uniremos a los pies del Santísimo en esta Hora Santa para rezar por la visita del Santo Padre. Recordamos que la Hora Santa va a recoger peticiones que ya no se pueden enviar, pero que se han estado enviando hasta ayer mismo. Bueno, hoy ¿qué es? Hoy es miércoles. Hoy no, esta es mañanita miércoles. Todavía puede ser. Perfecto. Todavía esta mañana. Pues entonces los oyentes pueden enviar las intenciones a través de nuestra página web o llamando al teléfono de atención al oyente y las recogeremos todas y las pondremos a los pies del Señor. Pero eso, solo hasta mediodía como mucho. Y siempre lo mejor es hacerlo cuanto antes, evidentemente. Pero bueno, que de todas maneras ya siempre insistimos. Primero, que lo principal de la Hora Santa no es pedir. Ya pedimos constantemente, tenéis el programa Entre Amigos, sino al revés, entregar, dar, ofrecer. No vayamos siempre a pedir. Vamos a reparar, a amar al Señor, a compensar los disgustos. ¿Qué es el primer viernes de mes? Pues un acto de amor y reparación por todos los pecados del mes anterior. Es un poquito el espíritu de fondo, ¿no? Viernes, día en que Jesús sufrió la pasión, empezando por el Huerto de los Olivos, pues eso, la noche antes, a ese primer viernes de mes, estamos en oración acompañando a Jesús, más que a sacar voy a meter amor al Señor. Así que eso es lo principal. Y luego, bueno, esas intenciones, si se digan o no se digan, se pongan o no se pongan bajo el altar, el Señor las conoce, así que tampoco hay que obsesionarse con eso.
Y bueno, y por supuesto rezaremos por el Santo Padre. Estamos ya emitiendo varios programas especiales. Hoy mismo a mediodía tenemos uno, a ver si no me equivoco, ¿verdad, Paloma? Es mañana a las 3 Pues mañana. de la tarde. Estoy un poco despistado con el día de la semana. Mañana jueves 4 de junio está repleto de eventos, como pueden ver los oyentes, a las 3 de la tarde, 2 en Canarias. En lugar del programa Entre Amigos, les ofreceremos un programa especial para preparar la visita del Papa León XIV a España, que dirigirá mi compañero José García y una servidora, con Antonio Gómez al control de sonido. Y todo esto en esta semana eucarística, y vamos a vivir un hecho histórico, un papa. Nunca hemos tenido un papa celebrando el Corpus Christi por las calles de Madrid. Puede ser, no puedo asegurarlo, pero quizá nunca ha ocurrido que el papa haya celebrado el Corpus fuera de Roma, sino en uno de esos viajes, y tenemos el regalo de hacerlo nosotros. El mes eucarístico, mañana algunas ciudades mantienen ese jueves, uno de los 3 jueves más relucientes que el sol, como Toledo, como Sevilla, etcétera, y todo en el mes del corazón de Jesús. Estamos, lo has dicho en la programación, ¿verdad? ¿A qué hora hacemos ese momento especial de acompañar al corazón de Jesús cada día del mes? Pues lo haremos tras las oraciones de la noche, en torno a las 11 menos 10 aproximadamente. Invitamos a los oyentes a que después del rezo de completas y de las oraciones de la noche se mantengan en la sintonía de Radio María para rezar al corazón de Jesús. Y nada, retomamos también nuestra exposición del Catecismo sobre el sacerdocio. Hemos dedicado bastantes espacios a esos temas más complicados, como el sacerdocio reservado al varón, como el celibato, y ya pasamos a la parte más bonita, esos efectos que realiza este sacramento en aquellos a los que el Señor nos llama al sacerdocio. Y retomamos también la historia, pues, de entrega y de fidelidad de este jesuita, el padre Walter Zizek, que se arriesgó para evangelizar Rusia a todo, y todo en efecto fue que le detuvieron, y menudo calvario que vivió, pues con gran espíritu de fe, como seguiremos escuchando en el relato que luego él escribió, pequeños fragmentos que estamos sacando del libro Caminando por Valles Oscuros. Pues vamos adelante. El sacerdocio, dice el Catecismo citando al cura de Ars, es el amor del corazón de Jesús. En todos los gestos de un buen sacerdote, pues veamos reflejado, y especialmente lo veremos en el Papa, ese amor del corazón de Cristo. Padre Walter Zizek, jesuita norteamericano, lo tuvieron al pobre pasándolo más que mal en una celda en la cárcel terrible de Lubyanka en Moscú, y por fin, pues después de esos momentos tan duros psicológicamente, soledad, constantes interrogatorios, muerto de hambre, de sed, y al final le destinaron a trabajos forzados en Siberia, ni más ni menos. Y cuenta esto: cuando me destinaron a trabajos forzados, me embarcaron en un tren de prisioneros en el que abandoné Moscú y me encerraron en un compartimiento junto con 20 ladrones y criminales. Yo era el único preso político. En cuanto los guardias me metieron a empujones, me hallé totalmente a su merced. Se quedaron con mi ropa de repuesto, que canjearon con los guardias por comida solo para ellos. Me retaron abiertamente a que hiciera o dijera algo al respecto. Cuando sin decir palabra me quedé mirando al jefecillo, me insultó. Me dijo que no le gustaba cómo lo miraba y amenazó con ordenar a sus compinches que me doblegaran a base de golpes. Fue un duro regreso al mundo real. Sentía miedo físico, ira interior y cierta confusión, pero esas eran las personas que encarnaban para mí la voluntad de Dios en ese momento.
Fijaos qué importante el que sepamos ver por encima de lo humano cómo es esta injusticia. Un sacerdote que simplemente está anunciando evangelio, condenarle como preso político, como espía, como revolucionario, y mezclarle con asesinos que podían haber acabado con él en ese mismo momento. Y dice así: durante largos años que conviví con esta clase de hombres en los campos de prisioneros, fui descubriendo gradualmente que esas primeras impresiones no eran del todo acertadas. Fijaos, de primeras dice, madre mía, qué hombres más malos, esto es el demonio. No eran del todo acertadas. Vamos a ver por qué. Poco a poco comprendí que bajo su violenta apariencia externa y su torcido código moral, esos criminales también eran hombres movidos por el miedo, quizá incluso más que el resto, pero hombres al fin y al cabo. Como todos, alguna vez tuvieron esperanzas. Como a todos, aún les perseguían los recuerdos, los de sus familias, los de sus seres queridos, los buenos tiempos perdidos, las ocasiones desperdiciadas. En cierto modo eran hombres que se habían unido en un mundo propio, llevados del mismo y básico deseo de amistad y camaradería, incluso en el crimen, que sentimos todos. Llevados de la misma necesidad de un sentido de pertenencia y de seguridad, de la misma necesidad de compartir un objetivo común y un conjunto de valores, aunque aquello muchas veces significara vengarse de la sociedad. Comprender todo esto en años sucesivos nunca me llevó a justificar sus actos, pero sí a compadecerlos como seres humanos, aunque al mismo tiempo me asustara lo que eran y lo que pudiesen hacer. Pero en ese momento, dentro de aquel vagón de prisioneros, lo único que sentía era miedo. Lo único que podía percibir era el lado más oscuro de aquellos hombres, y me quedé sentado pensando con aprensión en mi futura vida entre ellos. Tomé la decisión de aceptar cada día como venido de las manos de Dios y ofrecérselo, en lugar de limitarme a sobrevivir pasivamente como los hijos de este mundo. Con su ayuda y su gracia participaría activamente y sobreviviría. Jamás dudé de que lo haría, porque no temía no sobrevivir. La muerte solo sería una llamada para volver al Dios al que servía cada día. Mi vida consistía en hacer la voluntad de Dios, como el Señor nos enseñó a decir con sencillez en su oración: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Su voluntad decidiría cuánto tiempo pasaría en la tierra. Pues cuántas enseñanzas nos ofrecen estas líneas, una mirada de fe. Sí, estoy en circunstancias difíciles, tú no estarás en un vagón de prisioneros asesinos, no creo que sea tan grave tu situación, pero puedes tener que estar conviviendo con tal situación dura en tu familia o en el trabajo, o quién sabe dónde, tal problema. Mira, que todo está en manos de Dios, Él todo lo permite para nuestra santificación, para que nos acerquemos a Él. Y en último término, el miedo es miedo de la muerte y sus anticipos, la enfermedad, los problemas. Bueno, pues si la muerte no es el final, si, dice Jesús en el Evangelio, Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Si uno vive, sufre y muere unido a Cristo, nos espera vivir gozosamente con Cristo, no tengamos miedo. Dice la carta a los Hebreos, el demonio nos tiene esclavos por miedo a la muerte, que no, Señor. Entonces, si uno está dispuesto a todo, también a perder la vida, que antes o después la vamos a perder, en vez de perderla por nada, perdámosla por algo, mejor por alguien. Este hombre decía, este Señor me ha puesto aquí, pues vamos a vivir esto lo mejor posible, hágase tu voluntad. Y por otro lado, esa mirada de misericordia. Es verdad, en la persona que ha hecho las peores cosas, no es porque sí, seguro casi siempre ha habido una historia dramática.
también ha recibido muchos golpes que le han ido torciendo. Solo Dios sabe lo que hay en cada corazón humano. Como bien saben los capitanes de cárceles y nos cuentan en nuestros programas de pastoral penitenciaria, esa mirada de misericordia que pedimos que tenga también el Señor con nosotros. El sacerdocio aquí una vez más se mostró que es el amor del corazón de Jesús. Y de este sacramento llevamos ya semanas hablando, el sacramento del orden. Estamos en esta parte del catecismo de la liturgia, cuyo principal componente son los sacramentos, que tienen 3 grupos, como sabéis: sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía; sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos; y sacramentos al servicio de la comunidad, que se nos dan para servir a los demás, no solo, también a uno mismo le sirven, claro, porque Dios nunca nos manipula, nos instrumentaliza, pero tienen esa especialísima dimensión comunitaria, que son el sacramento del orden, en el que estamos, y el sacramento del matrimonio. Estamos ya en la parte casi final del sacramento del orden y ya solo nos quedaría el sacramento del matrimonio. Y a su vez, este tratadito estupendo que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica tiene estos apartados que hemos ido viendo: el nombre del sacramento del orden, de dónde viene eso del orden; luego la historia de cómo Dios ha ido preparando, en lo que llamamos la economía de la salvación o la historia de la salvación, cómo ha ido preparando este sacramento, sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de la Antigua Alianza. Como siempre, todo culmina en Cristo. Cristo es el verdadero sumo y eterno sacerdote. Después, cómo Jesucristo nos da a participar de su sacerdocio en la Iglesia, pero por 2 caminos distintos: el sacerdocio común de los fieles, todos bautizados y confirmados, participamos de ese aspecto de ofrecer nuestra vida, nuestra oración, etc. Y ese es el sacerdocio común, de ser también testigos de Cristo como profetas, de ser colaboradores de Cristo Rey, colaborando en extender su amor, sus reinos, la civilización del amor donde Dios nos ha puesto. Ese es un camino. Pero el otro es el sacerdocio ministerial, cuando uno no solo hace presente a Cristo, sino Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico. Nos viene la gracia de Dios de manera muy especial a través de esas personas a las que el Señor nos ha llamado a transmitir de manera particular, autoritariamente, es decir, en nombre suyo, su palabra, a transmitir de manera especial su gracia a través de los sacramentos, y todo ello en nombre de toda la Iglesia. Ese era el segundo apartado. El segundo apartado es el sacramento en la historia de la salvación, en la economía de la salvación. El tercer apartado, los 3 grados del sacramento del orden. 2 de ellos directamente sacerdotales: la plenitud del sacerdocio, que es el episcopado, los obispos sucesores de los apóstoles, y sus colaboradores, los presbíteros. Pero también se transmite a través de la imposición de manos este otro ministerio que llamamos el diaconado. 3 grados, por ello, del sacramento del orden. Luego, en cuarto lugar, vimos cómo se celebra este sacramento. Estuvimos explicando y leyendo y comentando las celebraciones litúrgicas de ordenación diaconal, presbiteral y episcopal. Y en sexto lugar, hemos estado viendo últimamente quién puede recibir este sacramento. Y aquí es donde estaban esos temas que hemos visto con calma, dado que son muchas veces debatidos, de que para poder recibir el sacramento del orden, es decir, para ser ordenado obispo o sacerdote, pues solo pueden recibirlo los varones bautizados, y cómo hay una gran unión, no absoluta identificación, pero sí máxima conveniencia teológica entre el sacerdocio y el celibato. Y ahora ya entonces
pasamos a este séptimo y último apartado, pero que siempre suele ser el más bello de los tratados de los sacramentos, que son los efectos de este sacramento del orden. En parte ya han ido saliendo ideas, ya lo veréis. Pero bueno, ahora ya de una manera más ordenada y sistemática vamos a ver cómo actúa Dios, cómo a través de este sacramento pues se realiza su obra y nos comunica su gracia. Incluso es uno de los 3 sacramentos, como veremos enseguida, que imprime carácter, es decir, que hay algo que cambia en el alma de la persona, no simplemente te capacita para hacer, para unas determinadas actividades, sino que actúa en tu ser y de manera además definitiva. Los efectos del sacramento del orden tienen a su vez un primer titulillo o subapartado, el carácter indeleble, y un segundo que es la gracia del Espíritu Santo. Lo que es permanente es ese carácter y luego ya una comunicación de gracia de Dios, que esa ya es como más se va produciendo en el día a día. El Señor nos va ayudando y así como el carácter, eso queda para siempre, esta gracia, pues bueno, uno puede colaborar con ella más o menos o puede incluso frustrarla de alguna manera, porque Dios nunca quita la libertad. Pues nada, comenzamos con este séptimo y último apartado, luego ya vendrá el típico resumen que nos pone el catecismo después de cada tratadito. Los efectos del sacramento del orden, el carácter indeleble. Y esto lo tenemos desde el número 1581 hasta el último número de este séptimo apartado, el 1589. Vamos paso a paso, Paloma, y leemos el 1581. Este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación se recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues una síntesis de ideas que estas han ido saliendo en todo lo que hemos visto en los apartados anteriores, pero que ahora aquí en 2 frases realmente están admirablemente sintetizado, ¿no?, lo esencial de este sacramento. Este sacramento configura con Cristo. Hombre, de alguna manera todo sacramento configura con Cristo, eso está claro, porque la vida cristiana no es un moralismo que yo me esfuerzo en tener determinadas virtudes, como ya hacían los filósofos, algunos filósofos griegos, como nos enseñó Sócrates, Platón, y especialmente los estoicos, pues tener virtudes, pero para perfeccionarme yo, no. Eso viene de rebote. Ante todo, se trata de configurarme, dejarme configurar con Cristo. Yo convivo y miro mucho a una persona y se me va pegando. Cuando el noviazgo, el matrimonio, los hijos y los mirando a sus padres, pues se van pareciendo a ellos. Bueno, pues no solo por una convivencia, sino una configuración interior de la gracia de Dios. Señor, a todo cristiano, a través de los sacramentos, bautismo, confirmación, de una manera muy especial la Eucaristía, bien vivida, la comunión, el sacramento de la penitencia, que va purificando lo que no nos configura, lo que nos separa de Cristo. Eso un poco pasa con todo sacramento. Pero cuando estamos hablando aquí del sacramento del orden, es una configuración con Cristo, pero sobre todo destacando esos aspectos en que Cristo actuaba y sigue haciéndolo, claro, para comunicar a los demás esa gracia salvadora, esa su palabra, esa su presencia, ese su pastoreo. Por eso dice, este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo. Cada sacramento tiene un matiz especial. El bautismo es la primera unión con Cristo, nos hace templos del Espíritu Santo, hijos de Dios, miembros de la Iglesia, etcétera, etcétera. La confirmación refuerza eso, pero ya con un sentido más de que seamos capaces de dar testimonio de Cristo. Y la penitencia, pues lo que decían, pues no, ante todo es sanar esas heridas que nos hacemos con nuestros pecados. La unción de enfermos, pues dar la fortaleza en momentos de enfermedad, o ya cuando la ancianidad, o ya cuando llega la muerte. Pero aquí, ante todo, es para que yo sea un buen instrumento, fijaos la expresión tan bonita, instrumentos de Cristo en favor de su Iglesia. Porque recordemos
que este es uno de los dos sacramentos que de manera especial decimos que están al servicio de la comunidad. Dicho de otra manera, uno se bautiza o se confiesa y ante todo eso es para su propio bien, indudablemente. Luego siempre el bien de uno repercute en los demás, pero directamente es para mi bien. Pero uno no puede decir, oiga, yo quiero ser sacerdote porque me hace mucha ilusión mirarme al espejo y decir soy cura. Pues no, hijo, no, para eso no se hace uno sacerdote, sino para servir a los demás. Por eso, a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia, Esto es muy, muy importante. Gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Esa es la primera frase de este número. Y la segunda, por la ordenación, el que es ordenado recibe, a ver qué recibimos, la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Volvemos a lo de antes. De alguna manera, todo sacramento, ya desde el bautismo, nos ha unido con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Recordemos que en el bautismo hay una unción de la coronilla con el Santo Crisma y se hace una oración que habla de esto, ¿no? Pero eso es una configuración inicial. Yo quedo ya con esa unión con el Señor, pero aquí en este sacramento es no simplemente que tú, pues eso, ya quedas más unido, empieza tu primera unión con el Señor, sino una configuración como, digamos, embajador mío, representante de Cristo como cabeza de la Iglesia, Es decir, a través del sacerdocio es Jesús como fuente de toda la gracia. A través de mí te va a comunicar lo que otro cristiano no te puede comunicar, como es el perdón de los pecados, o como es hacer presente el cuerpo y la sangre de Cristo en esta celebración de la Santa Misa. Eso no lo puede hacer otro cristiano. Y luego, claro que tú estás llamado a dar testimonio, y puedes tener muy buena formación, hablar de Cristo, sí, es verdad, pero digamos, en tanto en cuanto uno entra en esta jerarquía de la Iglesia, recibe una especial autoridad para predicar no simplemente mis ideas o mi testimonio y mi formación, sino en nombre de Cristo. Siempre, claro, que sea fiel a esa gracia y enseñe lo que enseña la Iglesia, no mis ideas particulares. En fin, es como una primera descripción en dos frases de lo esencial de este sacramento. Configuración con Cristo, que nos permite servirle de instrumento, no para mí, sino en favor de la Iglesia, recibiendo una capacidad que yo no tenía antes de actuar de manera muy especial como representante de Cristo, como embajador suyo, cabeza de la Iglesia. Yo aquí represento al jefe del Estado, al buen pastor, en su triple función de sacerdote. Sí, tú cristiano tienes el sacerdocio común en tanto en cuanto estás llamado a hacer oración, a ofrecer tu vida, también, ofrecimiento de obras, pero claro, lo que no puedes es ofrecer el sacrificio de Cristo en la misa. Eso sí, lo puedo hacer yo. Haced esto en memoria mía. Tú puedes y debes ser profeta en el sentido de dar testimonio de Cristo, pero yo lo hago con una especial encomienda por mi obispo en determinado campo. Entonces ahí hay algo como más oficial, digámoslo así. Y rey, hacer presente a Cristo como rey, es decir, pastorear esta comunidad que se ha encomendado en la parroquia, en la capellanía, en donde sea. Bien, pues este es el primer número. Seguida le damos una vueltecita más, pero recordando que ante todo este sacramento nos configura con Cristo sacerdote, pues oímos una vez más estas palabras de que están en un salmo que recoge la carta a los hebreos y que muchas veces se cantan en las ordenaciones sacerdotales. Tú eres sacerdote, es decir, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, sacerdocio eterno.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Tú eres sacerdote eternamente. Y este número, como en tantas otras ocasiones, nos pone un número marginal, nos dice, bueno, esto que aquí hemos resumido, ya habíamos hablado de esto en un número anterior, en este propio tratado del Sacramento del Orden, que es el 1548. Y ahí estaba pues ya anticipado qué significa eso de actuar en la persona de Cristo cabeza, in persona Christi capitis. Como siempre viene bien repasar, se nos van quedando más las cosas, pues vamos en efecto, Paloma, a releer ese número 1548, que incluye un par de citas muy interesantes, una del Papa Pío XII y otra de Santo Tomás de Aquino. Vamos con ello. En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. Y vienen estas citas que digo, en primer lugar, de una encíclica del Papa Pío XII. Es al mismo Cristo Jesús, sacerdote, a cuya sagrada persona representa el ministro. Este, ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Y de Santo Tomás viene una primera frase en latín, pero vamos directamente a la traducción. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. En definitiva, pues es insistir en esta idea. No hay que quedarse en la persona humana, sino ver en ella, ver en nosotros esa presencia de Cristo, pero Cristo en cuanto, repetimos una vez más, cabeza del cuerpo, la fuente de donde nos viene la palabra, la gracia, el pastoreo. Cristo es pastor de su rebaño, sumo sacerdote, maestro de la verdad. Bueno, pues a mí me llega esa verdad a través de este sacerdote, sobre todo, claro, el grado supremo del sacerdocio, que es el obispo, y la cabeza de los obispos, ya sabemos, que es el Santo Padre. Pastor de su rebaño, claro, el párroco pastorea en su parroquia, el obispo en su diócesis, el Papa en la Iglesia universal. Y bueno, luego según los distintos cargos, pues colaboración de distintas encomiendas sacerdotales que va teniendo pues un sacerdote hasta llegar, como digo, a la cabeza suprema visible en la tierra, que es el sucesor de San Pedro. Pastor de su rebaño, maestro de la verdad y sumo sacerdote del sacrificio redentor. Donde más se hace visible lo que significa el sacerdocio es en la celebración de la Santa Misa, claro, donde se ofrece al propio Cristo y diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Hasta qué punto hay una unión entre el sacerdote y Cristo, que el sacerdote dice, esto es mi cuerpo? Hombre, ya sabe que no es el cuerpo del sacerdote, es el de Cristo, pero es que actúo, mis palabras son Cristo en mí, in persona Christi capitis. O al perdonar los pecados, tú a mí no me has hecho nada, yo no te perdono que me has hecho tú nada a mí, pero yo te perdono en nombre de Cristo, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el misterio del sacerdocio y por eso hay que pedir siempre esa visión de fe. Pues tendré un sacerdote en la parroquia con más cualidades, con menos, más simpático, menos, a veces se pone un poco borde, bueno, pero no te quedes en eso, hombre. Mira que los apóstoles no eran precisamente mucho modelo de virtudes. Y sin embargo, pues el Señor a través de ellos, madre mía, al final, menuda santidad, martirio. También es verdad que uno de ellos pues falló al Señor y es donde vemos que la gracia no impide que libremente respondamos mejor o peor. Como en otras ocasiones completamos esto con ayuda de un gran tratado del sacerdocio que nos dejó un gran teólogo, el padre Jean Galot, que fue profesor en la Gregoriana de Roma, jesuita, y nos decía a propósito de esa configuración interior que tenemos por el sacramento del orden, cómo
claro, el carácter del que ya hablaremos en el siguiente número, de una manera más concreta, el carácter sacerdotal, en realidad, pues como todo lo demás, es reflejo del carácter que tiene el propio Cristo. ¿Qué queremos decir? Hay una palabra griega, esfragis, sello, carácter, que aparece en algunos textos del Nuevo Testamento y también en el propio Evangelio de San Juan, en Juan 6:27, cuando Jesús, en el discurso aquel del pan eucarístico, dice: procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre, porque Dios lo acreditó con su sello. Con su sello, aquí está la palabra. Hay un sello con el que Dios ha dicho: este hombre, Jesús, este no es uno cualquiera, está acreditado, tiene un sello. ¿Qué sello es ese? Bueno, pues ahí podemos ver esa marca del Espíritu Santo en ese Jesús. Y decía el Padre Galot que podemos ir viendo y, digamos, ir subiendo escalones que nos dan pista de esa marca, a cuándo ocurre esa marca. Bueno, en primer lugar, esa marca, ese sello, siempre evidentemente es una acción del Espíritu Santo en esa humanidad de Jesús. Entonces, podemos verla, por un lado, en ese bautismo de Jesús en el Jordán, porque justamente a partir de ese momento es cuando Jesús ya empieza su ministerio en la vida pública. Hasta ese momento, una vida oculta, discreto, pero cuando va a empezar a realizar esas acciones de predicación, de expulsión de demonios, de milagros, en fin, todo lo que va a ser ese ministerio del Mesías, es a partir de ese bautismo en el Jordán. Entonces ahí ya vemos pues un sello especial del Espíritu Santo en esa humanidad de Jesús, que le da como otra efusión de ese Espíritu para ejercer ese ministerio mesiánico, para comunicar la vida divina. Pero, siguiente escalón, realmente había un momento anterior, y es que Jesús ha sido enviado por el Padre y consagrado. Estas son dos palabras, consagración y misión en el mundo, que están muy unidas. Fijaos, por ejemplo, en Juan 10:36, Jesús habla de aquel a quien el Padre santificó o consagró y envió al mundo. Lo santificó, que es lo mismo que lo consagró, y lo envió al mundo. Entonces, el sello más previo es que Jesús, en su propia unión hipostática de esa humanidad con esa naturaleza humana unida personalmente a la naturaleza divina, pues claro, tiene una afiliación divina. Entonces el sello previo al del bautismo es el de la encarnación. La encarnación, esa humanidad que se forma en el seno de la Virgen María, está unida hipostáticamente a la segunda persona de la Trinidad. Por eso se entiende que los adversarios de Jesús le acusaban de que tú, siendo hombre, te haces Dios, claro, y porque es el Hijo de Dios, podía hacer las obras del Padre, los milagros. Pero todavía podemos ir más atrás de la encarnación. Y es que ya en la Santísima Trinidad, desde antes de la encarnación, desde siempre, ahí, digamos, podemos ver un origen eterno de esa marca, de ese carácter de Cristo. Eso es lo que aparece en la carta a los Hebreos. Hebreos 1:3 define al Hijo como carácter de la sustancia de Dios, como impronta que refleja perfectamente el ser divino del Padre. Es decir, eternamente el Hijo está siendo generado eternamente. No es que primero existió el Padre y luego el Hijo. No, son coeternos, y el Espíritu Santo también, claro, las tres divinas personas. Pero esa generación eterna del Hijo, que es igual que el Padre, consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, se considera, es lo que vemos en este texto de Hebreos, como una especie de impresión del carácter. Tú eres mi Hijo, eso lo llevas en tu ser, eres reflejo perfecto del Padre. San Cirilo de Alejandría encontró en esa generación eterna la fuente primera de ese carácter, de esa imagen, de esa esfragis sacramental. Decía, el Padre se escribe,
Fijaos, el Padre se escribe en cierta forma totalmente en la naturaleza del Hijo, se imprime en él como un sello tal que lo es sustancialmente. Por eso, claro, Jesús podrá decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El carácter que concierne al ser del Hijo es el que le capacita para revelar al Padre, para hablar del Padre, porque es que yo soy imagen del Padre. Entonces, lo principal es mirar a Cristo. Hay una unión entre el ser y el obrar. Jesús obra acciones que pueden llegar a ser milagros porque su ser es un ser divino. Su origen primero se encuentra en ese misterio de la generación del Hijo de Dios. Pues bien, todo esto lo decimos porque, claro, de una manera pequeña y participada, pero es cierto que ese carácter eterno, luego en la encarnación y luego en el bautismo de Jesús en el Jordán, ese carácter que tiene Jesucristo, se nos da una participación del mismo al ser ordenados sacerdotes. El Padre, que se escribe en su Hijo, hemos dicho, el Padre se escribe en su Hijo, yo leo el mensaje de Dios en Jesús, pues también de una manera participada, por misericordia, se escriben los sacerdotes. Por eso no te quedes en mí como persona humana, sino como a través de mí el Señor te enseña algo. Por eso diría el cura de Ars, que era tan consciente de su debilidad y su pobreza, y sin embargo decía, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús a través de mí. El Señor quiere mostrarte su amor, te quiere dar su misericordia, su abrazo, la comunión, la unción, su palabra, en fin, todo el perdón de los pecados. Lo que Jesús fue con su sacerdocio como verbo hecho carne, escritura y firma del Padre en una vida humana, escritura que relata lo inefable, como dice el prólogo de San Juan, Juan 1,18, nadie ha visto al Padre, pero el Hijo nos lo ha contado. Pues eso lo quiere hacer el Señor a través de la debilidad de las personas humanas, tantas veces pecadoras, pero que el Señor nos ha dado esa configuración especial para reflejar a Cristo, que a su vez refleja al Padre. Este es el misterio del sacramento del sacerdocio. Y eso es lo que, pues ya de entrada, nos ha venido a decir este número 1581. Y hemos hablado de esa configuración interior a través del carácter, y de esto habla el siguiente número, que aunque ya lo explicaremos el próximo día, pero vamos a dejarlo ya leído para ya un poco como culminación de lo que acabamos de exponer sobre ese carácter eterno de Cristo participado en los sacerdotes, pues dejamos ya leído, Paloma, este 1582. Vamos con él. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Pues aquí vuelve a recordarnos lo que ya habíamos visto, y es que hay 3 sacramentos que tienen dos efectos. Un efecto, como todos los demás sacramentos, es una comunicación de esa presencia de Dios que llamamos la gracia de Dios. Eso, todo sacramento, pues te incrementa la unión con Dios, la amistad con Dios. Pero hay 3 sacramentos que además de eso tienen un efecto que ya es para siempre. Tú luego la gracia de Dios, la amistad con Dios, puedes perderla. Puedes enfriarte, puedes cometer pecado mortal, pues sí, pero hay algo que ya no perderás nunca. Y es que tú fuiste marcado en tu alma y para siempre tendrás esa marca que recibiste en tu bautismo, en tu confirmación y en tu ordenación sacerdotal. 3 sacramentos que dejan una marca, claro, esto es difícil porque estamos hablando de algo espiritual, no es pues eso, en el cuerpo, ¿no? Ahí tienes este tatuaje, no, es una marca espiritual, pero es algo real, Claro, todo lo que es más allá de lo corporal, pues nos perdemos, pero es la certeza y la conciencia de la fe de la Iglesia. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. Por eso, cuando en el apartado anterior hablábamos del celibato, hablábamos de quién puede ser sacerdote, insistíamos que el sacerdocio no es como una profesión más que uno, pues se dedica a ella más o menos tiempo de su vida o unas horas de su vida. No, es
una forma de vida distinta, es toda una configuración de la vida. Es algo permanente, no es para un tiempo. Ya me jubilo, ya me he jubilado. Hombre, te jubilas de un cargo. A cierta edad, pues es conveniente renunciar a determinadas actividades como obispo, como párroco, eso sí, pero sigue siendo sacerdote. La prueba es que todos los buenos sacerdotes, una vez jubilados, siguen haciendo hasta, vamos, como se dice, ¿no? Los sacerdotes mueren de pie. Pues aquí anda que no hemos conocido sacerdotes de 80 y tantos, de 90 años, pues hasta el final, atendiendo personas, confesando. Conozco yo varios, pero ahora estoy pensando en un obispo jubilado y nada, va a las parroquias a confesar como un sacerdote más, a ayudar a los que están ahí. Claro que sí, esto es para siempre, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, porque además has recibido algo que configura tu ser, no solo tus acciones. Bueno, profundizaremos en ello y vamos terminando con esta canción tan bonita, una versión interpretada por muchos grupos católicos, Petrus, la visión de fe de Pedro, pues después de la cuña que nos recuerda que si queréis hacer cualquier consulta, etcétera, nos dice cómo, pero después oímos esta bella canción que nos va preparando también a mirar así también con visión de fe al Papa como vicario de Cristo, como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Soplan vientos, arrecia el temporal, no hay rumbo que no haga dudar. No sigamos destellos, sino el amor verdadero al que quiero en la orilla abrazar. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Ni las olas del odio ni el trago, a traición de un veneno mortal, ni el grito terrible del miedo, ni el bramido del fuego infernal, esta roca podrá derrumbar. Pastorea mis ovejas, cuídalas, llévalas en mi nombre a mi hogar. Apacienta sus sueños, señala el sendero del cielo, de la libertad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Marchan pueblos tras San Pedro, los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Unidad, unidad, unidad. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera. Llave de mi reino,
Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, cabeza de mi pueblo, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, comunión de un solo cuerpo, un solo cuerpo. In illo unon, en él uno, llamados a ser uno en Cristo, en el buen pastor. Menuda catequesis incluye esta canción donde está Pedro, está la iglesia, cuerpo místico de Cristo, pastor supremo. No podrán las fuerzas del infierno contra ella. Pedro se hundía en el mar, pero Jesús le cogió de la mano. Esa es nuestra fe, y si todo cristiano de alguna manera, claro, representa a Cristo, si el sacerdote lo representa de una manera más especial, el sumo pontífice de manera más especial, porque en él es una concentración de toda la unidad de la Iglesia, el pastor supremo, vicario de Cristo por excelencia. Por eso, visión de fe, pues lo que hemos hablado en general del sacerdote, pues no digamos con el Santo Padre. Nos vamos preparando. Como os decíamos al principio, ¿verdad, Paloma? Mañana tenemos 2 momentos de oración especial que vamos a encomendar muy particularmente este viaje, porque puede dar muchísimos frutos de conversiones, como siempre ha ocurrido en todos estos eventos, ¿no te parece? Pues efectivamente, y ahí estaremos orando por ello, con el Santo Rosario rezado por los niños a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, todo mañana jueves, y también en la hora santa a partir de las 11 de la noche, hora peninsular. Así es, y pues eso, ofrezcamos oraciones, sacrificios, porque repito, es una ocasión de gracia, la divina providencia nos regala, madre mía, un nuevo viaje de los papas, después de 5 viajes de Juan Pablo II, 3 de Benedicto XVI, pues nada, prácticamente al año, poco más de empezar su ministerio, el Papa León XIV, primer viaje un poco largo, digamos, a Europa, es a España, así que es un regalo que hay que aprovechar. También os decimos, porque todos sabemos que estos eventos son muy complicados y además se ha hecho todo en poco tiempo, que bueno, los que vayáis a asistir hay que ofrecer las molestias, que sin duda muchas veces habrá, y no quejarse, porque estas cosas son prácticamente imposibles. Una organización perfecta, eso no existe, pero menos en eventos así. Pero por eso mismo también ofrecer esos pequeños sacrificios que pueda haber, y sobre todo pues eso, con buen espíritu, sin quejarse y con mucho amor por el fruto de esta visita. Y seguro, repito, que muchas cosas grandes el Espíritu Santo hacerá, siempre ocurre. Pues es lo que pedimos, y nada, vamos así a vivir este miércoles, Mártires de Uganda, y os recuerdo que los miércoles por la noche os esperamos también en El Hombre de Dios, y además ya veréis un testimonio impresionante de cómo un matrimonio en una situación muy, muy dolorosa, pues fue su ocasión de conversión también. Bueno, esta noche a las 11:10 en Canarias. Y ahora pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.